¿Tenías miedo? Sí, tenía miedo. Yo le tenía mucho terror a él. Tenía miedo porque no sabía qué podía pasar. Pero era un maltrato pasivo, ¿me entiendes? Pasivo-agresivo. Por eso yo hoy, que atiendo muchas mujeres, le digo, atentas. Sí. Porque tú permites una y permitiste todo. Hola, soy María Eugenia Pinilla y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ni Una Más, Ecos de Mujeres. Gracias por estar aquí, por compartir, por comentar, por recomendar este espacio que ya es una comunidad. Cada semana somos más en TikTok, en Instagram, en Facebook, YouTube, Spotify. Y no solo por estas entrevistas, también porque hemos ido publicando cápsulas breves donde explicamos qué es el love bombing, el gaslighting, la violencia económica y otros conceptos que muchas veces no sabemos cómo nombrar. Así que si aún no nos sigues, en las redes síguenos. Hoy quiero presentarte a una mujer que conozco hace más de 20 años. Ella es de Ecuador, pero lleva muchísimo tiempo en Chile. Es cirujano dentista y se ha especializado en la medicina estética, regenerativa, consejos de nutrición y en todo lo que ayuda a las personas a sentirse bien y a cuidar de sí mismas. Pero hoy no viene hablando de su trabajo, sino de su historia. Porque incluso las mujeres las más luminosas como ella pueden atravesar relaciones difíciles, relaciones marcadas por la manipulación, por la violencia que no deja huellas visibles, pero que duele igual o incluso más. Sandra vivió una relación donde hubo control, abuso emocional, intentos de dividirla de su hija, llevándolo a un control económico. Yo ya decidido contarlo. Gracias por estar aquí, Sandra. Bienvenida. Hola María Eugenia, te quiero dar las gracias por haberme invitado. Efectivamente nos conocemos hace 20 años. 20 años. Creo que las dos atravesamos la misma historia desde otro punto y efectivamente, claro, mujeres inteligentes, mujeres muy esforzadas, súper buenas mamás, pero también hemos atravesado lo que muchas mujeres y hombres hoy en día están atravesando, así que te doy las gracias. No, por gracias haberme invitado, porque al contar mi historia, yo sé que voy a tocar el corazón de muchas mujeres y muchos hombres, y en especial muchos niños, adolescentes y mujeres jóvenes, que fueron hijos de estas familias que no fueron bien llevadas, porque se puede atravesar un divorcio, pero tiene que ser desde el amor, desde la comprensión y siempre poniendo en primer lugar a los niños. Claro, por supuesto, eso es fundamental. Y Sandra, cuéntanos un poco cómo es este origen, de a dónde vienes, cuéntanos un poquitito así como para contextualizar por qué estás acá. Bueno, mira, yo soy cirujano dentista, efectivamente estudié en Ecuador. Me quedé embarazada a los 18 años, me casé con mi ex marido cuando él tenía 19 años, tuvimos a la Sandrita, mi hija, que realmente fue mi motor y gracias a ella... ¿Y esta decisión de casarse fue una decisión de ustedes? No, no es, mis papás nos obligaron a casarnos porque, bueno, en Ecuador es mucho más machista y es como una obligación. Si tú te quedas esperando guagua, como dicen en Chile... te tienes que casar. Entonces nos casaron a la fuerza. ¿Y cómo fue eso? ¿Tú llevabas cuánto tiempo pololeando? ¿Lo conocías? 9 meses. Llevaba 9 meses, lo conocía muy poco, obviamente niños, 18 y 19. Claro. No, es un niño. ¿Y se fueron a vivir juntos? Nos fuimos a vivir juntos después que nos casamos y ahí tú ya conoces a la persona real. ¿Quién es la persona real? La persona real era un niño muy sufrido. Él tuvo una infancia muy complicada, no se llevaba muy bien con su mamá, con su papá y tenía muchas heridas. Y al final yo, una niña, tuve un poco que maternar a esta persona. Y obviamente, aunque intentamos de todo para que funcionara el matrimonio, siempre estábamos como en caminos diferentes. Entonces, ¿Y cuál era el camino de él? ¿O en qué cosas tú decías, esto no...? Mira, éramos muy diferentes porque a él siempre le gustó la noche, la fiesta, los amigos. Yo
venía de otro tipo de familia, era deportista de alto rendimiento, entonces yo el alcohol, la noche, el cigarro, no, yo prefería estudiar, capacitarme, otras cosas. Ya. Me gustaba la vida saludable, me gustaba la familia, las reuniones de día, entonces... Pero este tema del consumo del alcohol de él, ¿era algo como social o era algo como...? No, era recurrente. O sea, yo después que ya inclusive vine a vivir a Chile y todo, me di cuenta que es como una... socialmente, es una droga socialmente aceptada. Entonces... la verdad que venirnos a Chile en vez de favorecer, yo creo que un poco empeoró porque acá tenía sus amigos. ¿Él es chileno? Él es chileno y él tenía como su grupo que no sé, te fomentan a llevar un estilo de vida. Yo no digo que esté mal. Yo digo que simplemente éramos diferentes. O sea, si yo iba a la derecha, él iba a la izquierda y por supuesto en un matrimonio tiene que ser un equipo, tienes que ir al mismo foco. Entonces pienso que eso fue claro, pero uno podría verlo como quizá como algo como complementario, que sean diferentes, pero cuando ya pasa a ser quizá una patología, su comportamiento, ¿tú lo definirías como un poco en esa línea? Sí, yo creo que, como te decía, o sea, creo que el alcohol está como políticamente correcto cuando hoy la ciencia confirma que los niños, mientras más tarde empiecen a consumir alcohol, menos posibilidades tengan de formar un alcoholismo, o porque eso te puede llevar inclusive a otro tipo de drogas. Claro, entonces, claro, lógico, un tema de adicción. Sí, finalmente. Un tema de adicción. ¿Consideras que él era como un adicto? Yo, mira, la verdad que no quiero decirlo que sea adicto, pero yo creo que sí a él le afectó mucho ese consumo. Ya. En la parte de personalidad, en la parte de, pero del día a día. ¿A él le afectó mucho? ¿O a ustedes como a relación, todos. como yo familia? creo que como familia, si tienes una persona que no puede lidiar con esto, porque es como el cáncer. Cuando una persona tiene cáncer, uno tiene lástima a esa persona. Oh, esta persona tiene cáncer, no puedo hacer nada, vamos a tratar de ayudarlo. Pero cuando una persona tiene una adicción a una sustancia, a ti te da rabia como pareja o como igual hijos, te da rabia, que es porque tú piensas y dices, esta persona, ¿cómo es posible que no piense en nuestra familia? Le importa más esta sustancia, la que sea, porque desde el cigarro y adelante. Pero en ese sentido, ¿ustedes como familia lo apoyaron? ¿Él estuvo internado? Él fue a un centro de rehabilitación, él intentó hacer muchas cosas, además estuvo 8 años sin consumir, pero pienso que no sé si hubo algo que lo degatilló a volver a consumir y ahí ya todo volvió. Y un poco retrocediendo quizá antes de eso, antes de este periodo en que él estuvo sin consumir, ¿cómo era el trato de él? Mira, la verdad que fue una cosa muy extraña porque uno ve las películas y hay personas que son adictas, que son muy violentas y todo. No, él físicamente no era violento. Un poco verbal, sí te puedo decir que había violencia, especialmente después del consumo. Entonces era como un patrón, ¿me entiendes? O sea, él trabajaba de lunes a viernes, el fin de semana consumía, entonces era como un vaivén. Era un vaivén. Entonces, claro, o sea, como familia, como ser humano, uno no sabe. Entonces, por eso nosotros pedimos ayuda y él estuvo 2 años y medio en un centro de rehabilitación, no internado. O sea, él hacía su vida normal y tenía sus grupos de apoyo, qué sé yo, y estuvo bastante bien. De partida en esa época hizo 2 posgrados, como que él vio que sin la sustancia, por supuesto, que podía hacer muchas más cosas. Ya. Pero... ¿Y en esa época ustedes tenían solamente una hija? No, ya teníamos el Seba nació después, aquí en Chile. ¿Ya? Y él, después de que el Seba tuviera como 2 años y medio, estuvo en un centro de rehabilitación porque yo ya no podía más. O sea, yo ya no quería seguir con esto, me costó muchísimo. Y al final él decidió hacer esta terapia para ver si podíamos salvar el matrimonio al final. Ya. Pero estuvimos 8 años más juntos, estuvimos 20 años en total. Y bueno, llegó un momento en que él quiso seguir, porque es una decisión al final.
quiso seguir consumiendo, pensó que lo podía lidiar y yo... ¿Pero te echaba de alguna forma la culpa o cómo lo manejaba? Mira, la verdad que tengo tan bloqueado como mi pasado un poco. Hice tantas terapias y tantas cosas como para dejarlo en el pasado. Es una etapa de mi vida que como que no sé si por salud mental uno la bloquea. Pero yo no sé, la verdad que no te podría decir, no, en mi mente ya como que no existe ese pasado. O sea, como que traté de reinventarme, traté, bueno, de hacer terapia, por supuesto, y todo, para poder estar como pilar para mis hijos. Entonces, como que ese pasado ya, de verdad que hay cosas que yo ya no me acuerdo. Pero tú cuando, por ejemplo, tomas la decisión de tener este segundo hijo... Sí. Que ya venías con una persona con ciertos rasgos de adicción. Es que él, me olvidé de contarte, él 1 año hizo un tratamiento con una psiquiatra súper buena y tomó antidepresivos, antipsicóticos y estuvo súper bien. O sea, 1 año él de verdad yo creo que fue el año más feliz de mi matrimonio, porque él estaba muy estable. Era como el ánimo, como muy estable. Entonces hoy siempre me han gustado los niños, así que bueno, y mi hija moría por tener un hermano, así que yo dije ya, voy a intentarlo, igual llena de miedos, porque yo ya un poco entendía cómo funcionaba esto, pero me hice la pregunta, ¿lo puedo hacer sola? ¿Qué pasa si esto no es lo que parece? ¿Lo puedo hacer sola? Yo ya era dentista, no es lo que parece, me iba en el muy sentido bien. De que él podría recaer. Claro, yo siempre pensé que él podía recaer, o sea, porque como ya llevábamos años en esto, la Sandra tenía como 8 años, yo ya la dinámica ya me la conocía de memoria. Yo dije ya, yo sí puedo y así decidimos tener al Seba, que ha sido como lo mejor que me ha pasado, inclusive con mi hija, para que nosotros yo soy extranjera, no tengo mi familia, entonces era como mi célula. Así que no, yo no me arrepiento de haber tenido al Seba y al final, imagínate. Y el trato un poco de él hacia ti respecto a una mujer fuerte, independiente, muy luminosa, ¿qué había en eso? Mira, era muy extraño porque yo sentía que él competía conmigo. Yo no sentía que yo tenía un compañero, un partner, en quien yo me pudiese como refugiar. Yo sentía que yo tenía como un competidor que siempre me estaba mirando, juzgando, criticando, o sea, en vez de ayudarme a brillar, él me apagaba, porque aunque yo soy de carácter fuerte, yo me considero una mujer muy, muy inteligente, muy fuerte. A pesar de eso, yo igual hacía terapia y todo, yo me sentía como mi autoestima, mi autopercepción, mi autovaloración disminuida, porque yo decía, pero si yo soy tan inteligente, o sea, ¿cómo yo puedo permitir esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué es lo que estabas permitiendo? Estos maltratos, pero no un maltrato muy evidente, ¿me entiendes? De partida, cuando nosotros nos separamos, la gente decía, pero si ustedes eran la pareja perfecta. Y yo en mi mente decía, no, si yo vivía un infierno en mi casa. Pero no porque él me golpeaba ni nada, que yo sé, y con mucho respeto lo digo, yo sé que hay mujeres que sí lo viven, pero era un maltrato pasivo, ¿me entiendes? Pasivo-agresivo. Por eso yo hoy, que atiendo muchas mujeres, le digo, atentas. Sí. Porque tú permites una y permitiste todas. No, inmediatamente no. Con muy buenas palabras, no, esto yo no lo voy a permitir. Establecer los límites. Exacto. Para mí eso es la clave, porque yo inclusive cuando yo salía con él, yo vi red flags. Pero obviamente que uno, ay, que no, pero es que no lo quiso decir, es que no fue su culpa, es que capaz que yo hice esto, yo dije lo acá, yo lo provoqué. No es así. Entonces, sí hago mi mea culpa de que antes de, yo sí vi indicadores importantes y claro, o sea, no es que yo ya no vivo desde la culpa. Muchos años sí lo hice desde la culpa. Yo fui la culpable, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo fui tan tonta? ¿Cómo fui tan estúpida? Porque pienso que a muchas mujeres les pasa eso, pero en realidad no.
Yo soy una mujer súper positiva, optimista, creo en los ángeles, en las energías, en todo eso. Entonces pienso que todo fue parte de un plan. Todo fue parte de un plan. Mi historia, a pesar de que tiene mucho dolor, también tiene mucha luz, como dijiste tú, porque a pesar de pasar cosas muy graves, muy fuertes, igual tenía mucha luz. Entonces, igual mi mensaje es como de esperanza, de que Lógico. Si está pasando por una oscuridad o lo que sea, igual en esa oscuridad hay luz y tiene uno que aprender a buscarla y verlo, porque sí hay. Yo sé que te cuesta como conectar un poco con este pasado, pero hablas de episodios como fuertes, que te sientes así como disminuida. Sí. Es que yo no tenía mi familia. Ponte a pensar que me fui a otro país. Estabas más vulnerable. Claro. O sea, cuando estaba yo en Ecuador, a pesar de que igual habían todos estos episodios, yo tenía mi familia, yo tenía mis amigas, yo estaba yendo a la universidad, o sea, tenía un mundo, ¿me entiendes? Tenía como otras cosas que quizás opacaban un poco esta parte oscura, estas chispas oscuras que tenía en mi vida. Sí. Pero cuando yo me vine a Chile, yo me sentí muy vulnerable porque obviamente mi red de apoyo ya no estaba. Sí. También cometí el error que para no preocupar a mi familia, yo no contaba. Claro, eso es muy clásico. Muchas veces me daba vergüenza contar que a mí, una mujer tan inteligente, ¿me entiendes? Tan fuerte, porque todo el mundo me conoce así, como la mujer fuerte, ¿Y qué es lo la que que da contado? ánimo. Me daba vergüenza. ¿Contarles qué? Que, no sé, que mi ex marido tomaba mucho, que mi ex marido no nos apoyaba, que mi ex marido prefería invitar amigos y estar en el carrete que estar con los niños. Me daba vergüenza. Es algo loquísimo, pero yo creo que a muchas mujeres les pasa eso, pero a mí me daba vergüenza contarlo. Y en algún minuto, con como tener una vida como aparte, ¿apareció quizás infidelidad o algo así que haya ocurrido? Sí, o sea, hubo infidelidad en nuestro matrimonio al comienzo. Yo quise darle una oportunidad al matrimonio porque pensaba que él era muy inmaduro. De partida mi familia era muy católica, entonces mi mamá, no, el matrimonio hasta que la muerte los separe. Yo, para mí, la verdad, fue una desilusión tan grande porque de un día para otro, mi ex me pidió la nulidad del matrimonio y se volvió a casar por la iglesia todo en menos de una semana. Entonces tú dices, por la religión aguanté 20 años de todo tipo de maltrato. Y resulta que en 5 minutos ya la iglesia en 5 minutos resuelve y claro. Entonces fue, o sea, perderlo todo, ¿me entiendes? De partida, bueno, obviamente que tuve maltrato económico, de todo, o sea, le pasa a cualquiera. A la gente. ¿Tenías miedo? Sí, tenía miedo. Yo le tenía mucho terror a él. Tenía miedo porque no sabía qué podía pasar. Además que él durante el matrimonio, con estos pequeños maltratos, me programó a que casi que yo no podía hacer nada sin él. A mí me iba bien como dentista porque trabajaba en la casa de sus papás en Vitacura con Luis Carrera. A mí me iba bien porque yo estaba casada con un chileno que si no, obviamente que a mí no me iba. Entonces, fueron tantas cosas que yo creía, ¿me entiendes? Yo creía que yo no podía. Yo creía que sin él no era nadie. Yo creía que si no trabajaba en Vitacura con Luis Carrera, yo iba a vivir debajo de un puente, ¿me entiendes? Claro. Y todo eso era mentira, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo después, se iba minimizando de a poquitito. Pero muy sutil. O sea, muy sutil. A eso quiero referirme, porque hoy que miro hacia atrás digo, pero Dios mío, casi sin darme cuenta, ¿me entiendes? Sí. Me programaba al miedo, porque desde el miedo tú prefieres que todo esté así. Claro. Y no dar el paso, ¿me entiendes? Cuando de verdad si lo hubiera sabido, y se lo digo a muchas mujeres que están pasando por esto, es más fácil de lo que se imaginan. Claro.
Claro. De verdad. Hay mucha más fuerza. Como mira, la fuerza. yo recobré un poder. Siempre supe que era fuerte. Yo siempre me he encontrado, no trato de victimizarme porque como que siento como que se me va la energía, no tengo idea. ¿Me entiendes? Yo siempre como que trato de absorber energía. Bueno, la cosa es que yo recobré un poder que quedé con la boca abierta. Me reinventé. Que no sabías no tenía idea. O sea, de partida, de verdad, que yo no sabía que yo tenía ese poder. O sea, en un minuto, puse en mi mente, así como cuando yo entrenaba natación, borré todo lo que estaba alrededor y me enfoqué en un objetivo. Y te digo, claro, yo volví a vender ropa, a vender todas las joyas de mi mamá. Pero lo que estás diciendo es muy importante porque esa reconexión es muy necesaria y muchas veces las mujeres que lo han estado pasando mal, que se sienten menospreciadas, que se sienten valoradas, como que ya no tuvieran esa voz interior, finalmente el poder reconectarte con esa energía que te hizo ser una nadadora en tu caso, una nadadora muy profesional, porque en realidad está toda esa fuerza y toda esa energía que tú dices, yo era esto, claro, tengo que poder salir adelante. Volví a ser yo. Sí. O sea, no es de un día para otro. Pero me enfoqué, yo dije, a ver, si yo pude con 18 años, 19 años, estudiar una carrera, hoy ya tengo esa carrera, yo puedo volver a reinventarme. ¿Qué hacía yo para estudiar? Porque mis papás no me pagaron la carrera, me la pagué yo. Yo trabajaba y estudiaba. Entonces me conseguí una beca, vendía de todo. Ropa, maquillaje, comida, vendía comida. Mira, ¿qué no hice? Porque yo tenía... ¿Y tus papás no te ayudaron como...? Mira, mis papás, siento que cuando quedé embarazada, ellos, yo creo que quedaron en shock. Porque efectivamente... No sé si no tuvieron las herramientas o antes se usaba así, pero fue como, ok, tú tomaste esta decisión, te quedaste embarazada, tú te casaste, ahora tu marido se hace cargo de ti. Y obviamente mi ex marido no se hacía cargo ni de él. Claro. Entonces fue muy fuerte. Adoptaste un rol fue muy fuerte, pero esas cosas, yo tenía claro, yo dije, no, tengo que ser una profesional porque yo sé que esto va a depender de mí. O sea, lo tenía clarísimo. Entonces, cuando yo me separé, yo volví a ese sentimiento del pasado. Dije, si con 18 años yo pude salir adelante, estudiar una carrera con una hija, yo voy a poder. Claro. Claro, éramos socios en una clínica. Él también es dentista. Entonces, yo me quedé sin casa, sin consulta, sin nada. A ver, explícame un poco eso. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que legalmente yo tomé muy malas decisiones. Uno piensa que el papá de los niños o la mamá de los niños nunca va a hacer un daño, ¿me entiendes? Entonces yo fui muy confiada. Uno siempre está pensando que el otro va a pensar, ¿me entiendes? Fue un error garrafal que cometí. Tuve la asesoría de una abogada que fue muy agresiva y me dijo, no, con estas pruebas, estos videos, estas fotos, yo le quito hasta la plata de la AFP. Y yo ahí quedé paralizada y dije, no, yo no soy capaz de hacerle eso al papá de mis hijos. Pero al final confié en él y por supuesto salí perjudicada yo. Pero él te decía que iban a estar... No, que él iba a organizar, que él iba a repartir. Mira, me hizo firmar montones de documentos, que una amiga mía abogada los leyó, yo confié. Mira, por confiada lo pasé pésimo. O sea, si yo les puedo dar un consejo es cuando ya ustedes ven que la cosa no va a ir para más adelante, lo primero que tienen que hacer es pedir asesoría a un abogado con ética, ¿me entiendes? Porque si la abogada que yo fui a ver me hubiera hablado desde otro ángulo, quizás yo hubiera seguido sus recomendaciones. Pensando justamente en el derecho de tus hijos. Claro, porque yo decía, yo no puedo ser una mala persona, ¿me entiendes? Pero al final... Estaba perjudicando a los niños. Exacto. Bueno, cuando llego, que me salvó la vida,
él me dijo unas palabras que a mí me cambiaron, porque yo no quería pelear, yo quería paz, ¿me entiendes? Pero es que esto tú sabes cómo es. Sí. Entonces él me dijo, mira, si yo no estoy peleando por ti, tú ya tienes una carrera, tú puedes rehacer tu vida, yo estoy peleando por los derechos de tus hijos. Y eso para mí fue como 9 años después. Claro. O sea, fue muchos años, muchas peleas. Claro. Letrada, un abogado, abogada. Claro. Es muy importante justamente que se ponga en ese lugar de realmente lo que es bueno para esta familia. Claro, para los niños. Porque uno puede rehacer su vida, como me decía. O sea, tú puedes rehacer tu vida, puedes tener, pero aquí hay los niños. Eso es lo que hay que proteger. Y la verdad es que siempre se comete el error de que la pelea de los papás, pero acá eso no es lo importante. Lo importante es la seguridad emocional, física, ¿me entiendes? Económica de los niños. Entonces, por eso es importantísimo. O sea, yo, si hago un mea culpa, ese fue mi error. Uh-huh. Yo debía haber... Y respecto, por ejemplo, con Sandra, tu hija mayor, uh-huh. ¿Qué es lo que pasó en términos económicos? Mira, la verdad que yo no entiendo mucho de lo legal, uh-huh. pero ahora los abogados tienen como una estrategia que les obligan a los niños a los 18 años a firmar, yo creo que casi una renuncia a su pensión de alimentos. Eso hizo con mis 2 hijos. O sea, ellos cesaron probablemente los alimentos contigo y después pero es que ellos una transacción. Pero después el papá si le da la gana de 50,000 pesos, 50,000 pesos. O sea, ¿me entiendes? Porque ya la mamá no tiene voz ni voto. O sea, tendría el niño que demandar a su papá. ¿Qué niño va a demandar a su padre? Ninguno. Bueno, hay algunos pocos que sí se atreven, pero la mayoría no va a querer porque el papá va a ser papá para siempre. De alguna forma, él consigue, a través de esta manipulación, llegar a los oídos de tu hija mayor, después de tu hijo. Mira, la verdad que yo creo que fue un ultimátum, porque mis hijos sabían perfectamente lo que estaban firmando y para ellos fue un dolor muy, muy grande, porque ya un niño de 18 años ya un poco entiende, ¿me entiende? Entonces es una vulnerabilidad tan terrible de que el papá, el progenitor, haga esta manipulación con una persona. Te voy a contar lo que me dijo el Seba, porque la Sandra ya era más grande. Ya la Sandra había terminado la universidad cuando él hizo eso. Entonces, pero el Seba tenía 18 años. Y un día yo le dije, cuidado que a tu hermana le pasó esto, tu papá. Yo le conté, no firmes nada y qué sé yo. Bueno, un día lo llamó, lo llevó a una notaría, había una abogada o una mediadora, no me acuerdo cómo fue, y lo encerraron, como lo acorralaron. Hay un niño de 18 años. Mira, lo tuvieron ahí, el Seba no quería firmar. Mira, fue tan terrible, cuando él ya firmó porque ya no podía más, que llegó vomitando a la casa. Lloró 3 días. Porque él sabía que él se sentía que me había traicionado a mí. ¿Me entiendes? Porque yo le había advertido que eso es una estrategia de los abogados y qué sé yo. Bueno, la estrategia del padre también, porque esa manipulación... pero todas esas cosas te las explica un abogado, porque tú como persona no sabes qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Y aquí realmente están mal hechas las leyes y desprotegen a los niños de una forma tan terrible, porque en otros países no ocurre. Entonces, obviamente que él me dijo, mamá, ¿y qué querías? O sea, yo me quería ir. O sea, me gritaban. Yo quería irme, mamá. Entonces firmé y me fui. Yo sé, tú me advertiste, yo sabía. Yo le dije, hijo, no te preocupes. Vamos a estar bien. Por suerte, yo ya tenía varios años. ¿Qué te pasó a ti con eso? ¿Sentiste esa traición? No. ¿Qué sentiste? Es que ya habían pasado hartos años. Ya habían pasado hartos años. Ya me había pasado con la Sandrita. A mí ya me iba bien económicamente. Entonces le dije, hijo, si nosotros no necesitamos. O sea, realmente lo que le da el papá alcanza solamente para almorzar en el hospital. Él está estudiando medicina. Entonces realmente... ¿Qué te pasó el hecho de sentir que tu hijo había estado en esta como quizá encerrona, ¿no? Siendo niño. Yo hice mucha terapia. Que tú
también habías vivido por muchos años esa sensación Sí. de esa manipulación que no te das ni cuenta, quizás esos gritos también que en su minuto tú me Sí. decías que te daban miedo. Él es un niño Sí. encerrado, quizá con alguien, bueno, con su papá, Con la alguien, abogada, la imagina abogada a alguien o en la extraño, notaría. claro. Entonces, ¿qué te pasa a ti como mamá sentir que él Mira, está en esa situación? En esa época que le pasó al Seba, yo ya estaba más fuerte. Yo ya estaba mejor económicamente, yo me reinventé, puse esta clínica de medicina estética. Entonces yo hablé con él y como yo siempre en mi mente quería que yo priorizo el bienestar de mis hijos. Sí. Para mí eso es especialmente la salud mental. Entonces le dije, Seba, mira, no te hagas ningún problema, porque él quería estudiar medicina, tú sabes que esa es una carrera carísima y qué sé yo, bla, bla, bla. Le dije, no te hagas ningún problema, porque nosotros no necesitamos de la plata que da tu papá, además que es tan poca que en realidad, como dice mi novio, a mí no me mueve la aguja. O sea, si un día sí o no, yo no me doy ni cuenta, ¿entiendes? Porque son tantos los gastos que una tiene como mamá, cuando la casa, la universidad y todo eso, son tantos los gastos que realmente esa pequeña colaboración en realidad, si no existía, no me daba ni cuenta, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que hablé con él. Pasar el mal rato para ti. Exacto. Le dije, mira, Seba, mira, no te preocupes, tú vas a estudiar medicina, yo me voy a hacer cargo. No, relájate. Yo ya no lo necesito, le dije. Y un poco lo liberé porque el papá va a ser papá para siempre, ¿me entiendes? Como sea. Y la mamá va a ser mamá para siempre como sea. ¿Me entiendes? Entonces a los niños hay que darles herramientas. Eso de decirlo como lo liberé. Es algo como un lo regalo liberé. muy generoso, porque además tú viviste esa manipulación. Exacto. Que tú misma decías, ¿cómo yo con las herramientas que tengo, con la inteligencia que tengo, cómo he llegado a esto? Imagínate él, que Exacto. es el hijo. No, y un niño, ¿me entiendes? Un niño. No, fue muy fuerte. O sea, como familia fue de verdad súper, súper fuerte. Ya, y este caso es un poco más exitoso en el sentido de tu manejo, ya con más, quizá tú también con más madurez, con más herramientas. Pero ¿qué pasó con la Sandra, que había sido 9 años antes, algo así? Claro, mira, ahí, por suerte la Sandri ya había terminado la universidad. Se fue a vivir sola. Primero se fue a vivir con él, no resultó, por supuesto, se fue a vivir sola, lo pasó pésimo. ¿Y él la seguía ayudando económicamente? Pero, o sea, es una colaboración, te digo, eso no es una pensión, eso es como mi suegra decía, una propina. ella se refería así. Pero ella ya había terminado, ya era profesional, se hizo un magíster, se fue a Europa, pero ella siempre ha hecho comerciales, ya tenía su plata, no fue tan terrible, pienso yo, en el sentido como económico. Pero entre ustedes, frente a de alguna forma, esa jugada que hizo él, ¿qué te pasó a ti ahí? Porque es distinto a cuando pasó lo del Seba. Yo estaba tan desilusionada. Ya veníamos peleando con los 9 juicios, tuvimos que enfrentar. O sea, fue mucho, fue demasiado. Entonces yo estaba tan... ¿Para ti? Cuando me pasó con la Sandri, yo estaba como muchas mujeres, estaba como congelada. Yo no sentía. O sea, pasaban cosas y otra, tantas cosas que pasaron que una más, era una más, es una mancha más. O sea, ya no tenía ni capacidad de sentir, porque te juro, no sé si fue por protección. Pero es distinto que venga directamente de él, que en este caso de tu hija, que por atrás haya ido y haya llegado a este acuerdo con él. Mira, es que de verdad te lo digo que ahí estábamos como, yo creo que en el volcán, entonces no, era una desilusión más. Te digo que me dolió más cuando se lo hizo el Seba, porque el Seba era más chiquito, se suponía en nuestro matrimonio que era su hijo favorito, entonces yo creo que me dolió más con el Seba, pero como yo estaba un poco más entera, lo pudimos como... surfear mejor. Pero en el caso de la Sandra, ella llega a este acuerdo y
por esa razón sale de la casa. Él también le dice que se va a vivir con ella. ¿Cómo funciona? No. Ella se fue de mi casa porque yo cometí un error de ocultarle a mis hijos la realidad. Yo quería protegerlos para que no sufran. Nunca les conté que el papá no nos pagaba pensión, que yo pagaba todo. ¿Durante un tiempo él no pagó nada? Durante un tiempo él no pagó absolutamente nada. Entonces, años. Entonces, mi hija me toreaba, porque obviamente no sabía la realidad. No sabía que yo era la única que estaba aquí aperrando con la familia. Entonces, me dijo algo que tuvimos como un enfrentamiento, un encontrón, y ella me dijo una frase que a mí es como que si me hubieran puesto como una daga en el corazón. Y yo ahí le dije, no, hasta aquí nomás. Quiero que te vayas a vivir con tu papá y tú ya no vas a vivir en mi casa. Y ella se fue a vivir con su papá. ¿Qué es lo que te dijo? ¿Que fue una daga? Prefiero no decirlo. Ya. Sí, prefiero no decirlo. Son cosas que los niños dicen. Yo también fui muy perversa. Los adolescentes de repente son muy perversos con sus papás en las palabras. Claro. Claro, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo, ellos no manejaban esta información. No la manejaban. Como, y ese fue un error mío. Decía, no fue... Aquí no hay cocodrilos. Exacto. Aquí no hay cocodrilos y está lleno de cocodrilos. Exactamente. Realidad... Yo fui la culpable. Sí, yo sé, porque yo les oculté la realidad. Yo pienso que si yo hubiese sido transparente, no para dañar a mis hijos, sino para que ellos también formen equipo con la mamá, no hubiéramos pasado por eso. De partida ahora tengo una relación súper linda con la Sandra. Eso te iba a decir, y conversando, ella me dijo, sí, no, y me dijo, o sea, mamá, tú lo estabas pasando tan mal y yo te hacía la vida cuadritos. O sea, ella ahora que es más grande, ya es un adulto, me dijo, yo te hacía la vida, yo me acuerdo, yo te hacía la vida cuadritos, ¿cómo tú no me decías la verdad? Claro, por protegerlos. Exacto, para que no sufran. Pero los niños sufren más cuando te ven que estás desencajada, desconectada, demacrada. Los niños te necesitan bien. ¿Y tu error tú crees que fue el haberle dicho sal? No, el error fue antes, cuando nosotros nos divorciamos, no haber dicho la verdad de lo que pasó. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Todas las cosas que hizo el papá, pensando que me atacaba a mí, pero al final los perjudicó a ellos, porque él se quedó con la casa, se quedó con la consulta, se quedó con todo, y hoy día tiene otra familia y resulta que esa casa debería ser de los niños. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es injusto. Por todas estas cosas que tú firmaste. Claro. Y llegando un poco a la Sandra de hoy, con toda esta luz, con todos estos proyectos, con toda esta energía, ¿cómo estás? ¿Cómo te has reinventado? ¿Cómo encontraste el amor? ¿Cómo estás hoy día? Bueno, sí, la verdad que hoy tengo una pareja muy distinta. Es un hombre muy tranquilo, que me deja ser. Yo soy muy inquieta, tú me conoces, o sea, casi que nos parecemos, por eso creo que somos amigas. Me gusta mucho estar reinventándome, haciendo cosas, soy como hiperactiva, hiperkinética, mi mente no se apaga. Pero él me deja ser, ¿me entiendes? Él no me critica, él al contrario, como que disfruta cuando se me ocurre algo, cuando quiero un proyecto, me da ideas, ¿me entiendes? Como nosotros no vivimos juntos, pero yo siento que tengo un partner, ¿me entiendes? O sea, si tengo algo que contar, inmediatamente tengo a alguien a quien contar. Entonces, hoy ya más grande, más madura, eso es lo bueno de la menopausia, que uno, de verdad uno está más calmada, más tranquila, ya piensas como mejor. Los niños están más grandes, ya están haciendo su vida, son independientes. Imagínate que él se va a recibir de médico, ¿me entiendes? Entonces la Sandra se va a casar este año. Entonces la verdad que estoy viviendo como, yo creo que el mejor momento de mi vida, sí. Y obviamente el pasado no me define, me hago cargo de mis culpas porque no soy perfecta, soy intensa y la verdad que estoy agradecida con la vida. Qué bueno. Y si tuvieras que decirle algo a esas mujeres que hoy día están pasando por el momento. Sí. Bueno, primero me gustaría decirles que hagan terapia con los chicos. Los chicos se sienten muy solos en esta etapa. Ustedes están modo... Lo que yo les decía, uno siente que está como
pausado. Entonces esa mamá donde ellos tienen que sujetarse no está. Entonces aunque estén, no están, porque su mente está en otro lado. Entonces pidan ayuda, eso es súper fundamental. Y otro consejo que les doy, por favor, es que vean un buen abogado, un abogado ético que los ayude, porque entre abogados se entienden. Un abogado no va a permitir que otro abogado se aproveche de los vacíos de la ley para perjudicar a los niños. Entonces, no, es que, Sandrita, es que no tengo plata, yo no puedo. No, yo también cometí ese error, porque él administraba los bienes de la consulta, éramos socios. Claro. Entonces yo, es que yo no tengo plata. No, hay abogados hoy en día que inclusive te dan la posibilidad que después de terminar todo, entonces tú puedes. Claro, siempre se puede. Siempre se puede. Entonces yo cometí un error en confiar y en decir, no, es que yo no puedo. No, sí, siempre se puede. Ese es mi mayor consejo, porque se evitan tantas peleas, que de verdad los vale. Claro, lógico. Como en la medicina, tienen que buscar un especialista, porque si no, olvídense. Y la persona, especialmente cuando aparece otra persona, las personas cambian muchísimo. Entonces, la persona que tú crees que es tu ex, no es. Claro, otra cosa. Exactamente. Qué bueno. Eso es como mi recomendación. Bueno, Sandra, gracias por tu generosidad, por poner tu voz al servicio de tantas mujeres que tal vez hoy están en una situación parecida a la que tú viviste. Muchísimas. Gracias por atreverte a hablar, por no callar lo que tantas veces se nos ha dicho que era mejor guardar. Exactamente. Y como en cada capítulo queremos hacerte un regalo simbólico, este vasito para ti. Sí se puede, dice, chiquillos, ni una más, chiquillas. Sí. Pero en realidad lleva grabada tu historia, tu fuerza, tu decisión de poner límites, de sanar, de reconstruirte. Y cada vez que lo uses, recuerda que no estás sola, que aquí hay una comunidad que te escucha, que te cree, que te acompaña. Gracias de corazón por estar aquí. Bueno, yo te agradezco que tú hayas hecho este espacio, porque realmente antes no se hablaba, pero me encanta que hoy sí. Porque mientras más lo hables y más personas se enteren, menos vas a sufrir. Porque la verdad que la gente se aprovecha. Cuando uno está solo, cuando te aíslan y cuando tú no te atreves a hablarlo, es peor. Claro. Es mucho peor. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Feliz de estar aquí con Y a ti que nos estás escuchando, gracias por estar hasta aquí. Si esta historia te tocó, te removió o te hizo sentido, compártela. Nunca sabemos a quién podemos estar acompañando a través de la pantalla, así que te invito a seguirnos en YouTube y también en nuestras redes, donde seguimos hablando de estos temas que muchas veces duelen, pero transforman. Nos encontramos en un próximo capítulo de Ni Una Más, Ecos de Mujeres, porque visibilizar también es hacer justicia.